una verdad bastante fuerte. La Biblia no le aplica a todos. Es verdad. Hay gente que se excluye de la Biblia porque prefieren la religión, prefieren la doctrina, prefieren la teología y descartan la Biblia. Por eso la Biblia a esas personas no le aplica. Se descuentan de la vida de Dios por religión, por doctrina, por teología. Estamos aprendiendo la parashá Metzorá, que significa leproso. Punto bastante interesante que tiene que ver con hablar mal. Hablar mal. Hablar mal de las cosas de Dios. Hablar mal de la creación de Dios. Hablar mal del verdadero Mesías que viene Judá, David, Salomón. Vamos a explicar un poquito de eso. La gente prefiere doctrina, teología que Dios. Por eso ellos solitos se excluyen de Dios, de la Biblia, literal. La Biblia escribe por general de las personas en este mundo que tienen una relación personal con el Creador. Así que si tú crees en el uno, tú tenés parte de la Biblia en tu vida. Y la Biblia tiene tu vida en ella. Es verdad, es una verdad absoluta. Metzorá, que le traducen como lepra, tiene que hablar, tiene que... Una verdad bastante fuerte. La Biblia no le aplica a todos. La Biblia excluye a algunos. En verdad, mejor dicho, hay gente que se excluye de la Biblia. La gente que prefiere religión, doctrina, teología, en vez de lo que la Biblia dice. La Biblia no le aplica a ellos. Ellos se excluyeron de la Biblia. La persona que tiene fe en el uno tiene su vida en la Biblia y la Biblia lo incluye. ¿Me entienden el punto? Tenemos el tercer templo, que eso es lo que viene ahora. Tenemos el verdadero Mesías, que está escrito en la Biblia hebrea. ¿Habrá lepra en la era mesiánica? Posiblemente, y te lo voy a explicar por qué. Pero ¿qué es la lepra? ¿Qué es lo que nos enseña la lepra de la fe? Un punto enorme, que la gente desconoce la Biblia, y es hora de aprender la Biblia, y eso es lo que estamos haciendo. Este es un proyecto de alfabetización bíblica. La lepra nos enseña bastante, muchísimo. Para que sepan, la lepra no es la lepra que se conoce hoy. Este fue un doctor que mal leyó un documento y lo tradució como lepra. Pero en verdad esta es una enfermedad espiritual que se manifiesta en lo físico. Una enfermedad espiritual que se manifiesta en lo físico. Primero ataca la casa, luego ataca la ropa y eventualmente ataca a la persona. Pero esta persona tiene que estar incluida en la Biblia, tiene que tener fe en el uno, que es un punto que la gente no sabe, no nota, porque desconocen la Biblia hebrea. Y de nuevo, hay gente que la Biblia no le aplica, que es un punto bastante difícil de entender. Pero la gente que tiene fe en el uno, la Biblia habla de ellos y ellos tienen una relación personal con el uno. Porque prefieren el uno que la doctrina, que la teología, que la religión. Esa es verdad. Te dice Zacarías 13, verso 2, que la era premesiánica, la era mesiánica, la idolatría va a cesar. Eso está escrito. Pero yo he notado que mucha gente es ignorante a propósito en la Biblia y prefieren su religión, su doctrina, su teología, que lo que la Biblia dice. Esa gente se excluye de la Biblia y la Biblia lo excluye a ellos. Interesante, pero la persona leprosa está incluida en la Biblia. La persona leprosa está incluida en la Biblia. Y te lo voy a demostrar, un punto bastante interesante que si tú no meditas en esto no lo vas a ver. La persona leprosa está incluida en la Biblia. Esa persona leprosa tiene fe en el uno. La persona idólatra que prefiere religión, teología, doctrina, no están incluidos. Interesante, ¿no? Dice Habacuc, el justo vive por su fe. Esto está escrito. También te dice los 10 mandamientos. Primer mandamiento, yo soy Hashem tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la clase de esclavitud, de la casa de esclavitud, que es idolatría. Tú pusiste tu fe en el uno, con la cabot, muy bien. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea,
aplicas tu fe en el uno y está incluido, porque tenés fe en el uno. Y demostrás tu vida de fe haciendo los mandamientos que te tocan. Cuando decimos el Shema Israel, escucha Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno es uno, estamos recibiendo el yugo de los cielos. Hashem, tú eres mi Dios. Aparte de ti no hay otro. De nuevo, hay gente que prefiere doctrina, teología, su religión, en vez de lo que la Biblia dice. Dios es uno. Eso es en Deuteronomio 6:4. Zacarías 14, verso 9. En aquel día, que es la era mesiánica, que eso es lo que viene en el programa de Dios, el Eterno va a ser uno y su nombre uno. O sea, no cambió. Mucha gente está abortando idolatría porque estamos demostrando que la idolatría tiene incongruencia con la Biblia. Se inventan toda clase de cosas que son incongruentes. Por ejemplo, el libro de Isaías y el libro de Jeremías tienen congruencia. El libro de Deuteronomio, el libro de Joel tiene congruencia. ¿Entienden? El libro de Ezequiel y el libro de Levíticos tienen congruencia. La congruencia es esencial en la fe auténtica. Por seguro. Por ejemplo, la Shejinah de Dios cayó en el tabernáculo. Significa que Dios estaba aprobando el tabernáculo. Y el Eterno te lo dice, porque en verdad el Eterno no mora en un edificio, sino que dice que Él quiere morar entre nosotros. O sea, la Shejinah cuando cae en el tabernáculo es, por decirlo así, una puerta para entrar a esta creación. Un portal para entrar a esta creación y morar entre nosotros. Eso está escrito, concerniendo la Shejinah en el tabernáculo. Luego, cuando Salomón construyó el primer templo, la Shejinah de Dios cayó en este templo. Y de nuevo, esto fue una señal de apruebo y hay mucha gente que odia a Salomón. ¿Verdad? No lo puedo comprender. Hay gente que dice, pecó. Es verdad, Salomón pecó. Todo el mundo ha pecado. Pero como dice Salmo 130, que con el eterno abundante perdón para poder temerle. Y como dice Eclesiastes, los últimos versos, que Salomón está hablando de su arrepentimiento. Así que, ¿quién soy yo para juzgar? El rey de Israel que construyó el templo y la Shejinah de Dios cayó en tal templo. Yo no puedo juzgar eso. No estoy a ese nivel, ni tú tampoco. Ninguno de nosotros hoy en día estamos al nivel de Dios para juzgar a Salomón, que Dios permitió el templo y cayó la Shejinah en el templo. Así que era un templo de Dios. El segundo templo no cayó la Shejinah. Es interesante. Pero de acuerdo a Ezequiel 43, la Shejinah de Dios va a caer en el tercer y final templo. También me he puesto a pensar que a la gente no le gusta leer, no le gusta estudiar la Biblia, le da pereza, quiere que le digan. Y de nuevo, prefieren su doctrina, teología, religión, en vez de buscar lo que la Biblia dice. Por eso esa gente está excluida de la Biblia, porque ellos no incluyen la Biblia en su vida y la Biblia los excluye a ellos. Así de simple. Pero te dice que la Shejinah de Dios cae y todos los sacrificios en el tercer templo continúan, como está escrito en Levítico, porque sus mandamientos son por siempre y para siempre y son buenos. Eso lo dice todo el tiempo en la Torá, en el Pentateuco. Pero también lo dice Salmo 119, por ejemplo, un poema para la Torá, que sus mandamientos son buenos, perpetuos, para siempre y por siempre. Pero la gente prefiere su doctrina, teología, religión, en vez de lo que la Biblia dice. De nuevo, esta gente es excluida de la Biblia porque ellos excluyen la Biblia de su vida. La gente de fe, la Biblia lo incluye. Ese libro, la Torá, es de ellos y la Biblia lo llama míos. ¿Me entiendes? Están incluidos los dos. La Biblia habla de ti, persona que tiene fe en el uno, literal. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto,
de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Tu nombre está incluido y tenés parte del mundo venidero. La persona que tiene fe en el uno. La persona que tiene fe en otro, aparte del Creador, tiene destinado el infierno, que es Isaías 66, verso 24, que te lo dice. La gente que resucita para bien, para gloria. La gente que tuvo idolatría, que estaban enemigos de Dios, está escrito. Daniel 12, verso 2, también Isaías 66, verso 24. Ese es su destino. ¿Cómo se entiende? Lee la Biblia, pero está escrito. De nuevo, la gente puede escoger doctrina, teología, religión en vez de lo que la Biblia dice, pero van a recibir una sorpresa terrible. Regreso al punto, la Parashá Mesorá, que se encuentra en Levítico 14, verso 1 a 15, 33. Habla de una persona que sufre esta enfermedad espiritual. Repito, lepra no es lepra. Entonces fue una lectura mal de un doctor que puso como lepra. Se llama Mesorá. Es bastante difícil, una enfermedad espiritual que, como dije, primero cae en la casa, después cae en la ropa y eventualmente en el cuerpo. Esta persona tiene que presentarse a un sacerdote que sepa Torah para que le determine, de acuerdo a las señales de lepra, si es lepra. Eso está escrito. Ahora, hay familias sacerdotales hoy en día que están estudiando para eso, así que no hay problema. Muy pronto el tercer templo, que se llama la Casa de Oración para todas las naciones, va a estar establecido. Todas las personas que incluyen la Biblia en su vida tienen parte en el mundo venidero y parte en el templo. El templo se llama la Casa de Oración para todas las naciones. Te recuerdo que el ídolo de Roma, Yeshua HaMashiach, Jesús, fue a la área del templo de los gentiles y hizo un ataque terrorista. Golpeó gente, atacó negocios que eran para el servicio de las personas de las naciones que venían a adorar al templo. También te recuerdo que la Biblia cristiana se inventa que había un conflicto, que los gentiles no eran permitidos en el templo. Había una área de los gentiles y Jesús fue a hacer el ataque terrorista. Así que le mintieron mucho a la gente que no lee la Biblia hebrea y prefieren la literatura idólatra, sea el Corán, sea el libro Mormones, sea la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento. Si leyeran la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que está escrito en la Biblia hebrea, en Jeremías 31, verso 31, se dan cuenta que es con Israel y es la ley de Moisés escrita en nuestro corazón. Nada que ver con la Biblia cristiana. Se robaron eso para tratar de lo que se llama teología reemplazante, que no tiene fundamento bíblico. De nuevo, la gente prefiere doctrina, teología, religión, que en vez de lo que la Biblia hebrea dice. Así que la persona va al sacerdote y está buscando solución, que lo declaren leproso o no. Momento bastante tenebroso si se ponen a pensar. Ya sea que apareció primero en su casa, en las paredes de la casa, la ropa o en el cuerpo. Hay procedimientos que tienen que pasar en un tiempo que pasa. A veces hasta un mes entero de procedimientos. Ahora, la persona, y lo voy a regresar, la persona que tiene mesorá probablemente habló mal de otro. De ahí viene la palabra mesorá, que es salir mal, hablar mal de otro. Ahora hay que poner una advertencia. Si veo a un idólatra enseñando su idolatría, por ejemplo el doctor Dan Ben Abraham, y le digo a otro, mira, no vea a ese hombre, ese es un idólatra que te lleva al camino de idolatría. Eso no es la Lashon Hara. El doctor Palacio, Abdiel, quien sea, idólatras que están empeñados en enseñar idolatría. Sería prohibido decir,
Dan Ben Abraham, y comienzo a insultarlo, como la gente hace. Fulanito y tal, es feo, gordo, lo que sea, lo que quieran decir. Yo no voy a hacer eso porque en verdad no es el punto. Insultar al doctor Dan Ben Abraham, ¿para qué? Sí, es un idólatra, enseña idolatría. Pero en verdad, lo que yo he experimentado en mucha gente que ama idolatría, ama la teología, la doctrina, la religión, pero no la Biblia, mucha gente me escribe solo para insultarme gratuitamente. Lo que me demuestra que no saben la Biblia. ¿Qué clase de argumento sería que me llamen feo? En verdad es tontería. Y una persona que sabe la Biblia se da cuenta, no tiene argumento, por eso tiene que usar falta de inteligencia. Eso sería falta de inteligencia. Por lo menos trata de dar un argumento en vez de insultar. Pero también una prohibición bastante grande, llamar a una persona feo o cualquier otro insulto, porque Dios los hizo. Y estaría diciendo, no importa que la persona sea súper brujo, a insultar su apariencia, ¿verdad? No el punto, no es el punto. Mira, fulanito está el brujo, no importa. El sumo sacerdote de idolatría, el papa, yo no lo insultaría por su apariencia, porque está gordo, está feo, lo que sea. No va al punto. Y si estoy discutiendo con una persona concerniendo la Biblia, me enfoco en la Biblia. Ahora, así que la persona que te insulta, feo, gordo, cualquier insulto, no saben cómo discutir y obviamente están demostrando que están perdiendo porque no tienen control de ellos y obviamente demuestran su conocimiento bíblico con tal insulto. Así de simple. Ok. Así que la parashá Mesorá tiene que ver con hablar mal de otro. La persona tiene que meditar y tiene que arrepentirse y tiene que estar haciendo lo que se llama en hebreo Heshbon Nefesh, que es lo que he hecho yo para meditar esta situación. Y te lo digo, aunque hoy en día la Metzorá, la enfermedad Metzorá no existe, hasta que haya templo, porque no existe, hay consecuencias físicas y también espirituales, y se manifiestan en lo físico, que pasan en nuestra vida cuando hablamos Metzorá, cuando hablamos mal de otro, salimos palabras feas de otro. La Shon Hara, que le llaman, hablar chismes de otro. Ahora también existe la importancia de denunciar idólatras. Por ejemplo, mira, el doctor Dan Ben Abraham enseña idolatría, no lo escuches. Este es una misma positivo, un mandamiento positivo de dar advertencia a otros que caigan en la idolatría de uno, de la persona esta. ¿Me entienden? Es una buena obra. Pero, por ejemplo, me cae mal fulanito tal, porque sí, nada que ver con la Biblia, y le digo, fulanito tal se estaba robando dinero. Y es mentira, obviamente. Obviamente esa persona está cometiendo la Shon Hara. Pero eso es importante tener diferencia. Dar advertencia a una persona que hace idolatría, prohibido. Bueno, permitido, disculpen. Dar advertencia a una persona que enseña idolatría es permitido. Pero hablar cosas que no van al punto. Fulanito tal estaba con otra mujer y es mentira. No es tu negocio y qué es lo que tú estás haciendo. De nuevo, hay gente que hace cosas así porque no tienen argumentos y te odian tanto que se desbalancean mentalmente y se inventan cosas. Jesús, por ejemplo, en un momento, él, aparte del ataque terrorista, que fue un desbalance mental de Jesús, ataque terrorista en la sección de los gentiles, porque Jesús odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos. Pero, ese es un problema mental, pero también Jesús llamaba, se puso a hablar que los judíos mataron a Abel y Zacarías. No habían judíos cuando Abel existía y Zacarías menciona el Zacarías equivocado. Pero esta es una acusación y la gente se lo cree, porque no saben la Biblia, no saben que Jesús mintió total. Jesús pecó. Que regreso al punto de Metzorá. Así que la persona tiene que hacer arrepentimiento. Y tienen que pasar, una vez que el Eterno comienza a sanarlos, pasan un procedimiento de pureza que es un ritual que se necesita hacer. Pero bien, pero un punto que la gente falta o falla de ver, quiero que escuchen, punto que la gente no ven, que es un punto esencial. Una persona leprosa tiene que estar viviendo con el pueblo de Israel en Israel.
Si la persona vive en Uruguay, en una selva de Uruguay, no tiene que ir al sacerdote a buscar cura, porque la mesorá, la prohibición es entrar al tabernáculo o al templo. Así que esa es la prohibición, salir del campo de los levitas, el campo de Israel, y estar fuera del campo. Eso es lo que tiene que pasar con la persona de lepra. La persona de lepra se cura la cara y comienza a gritar, ¡Tamé, tamé! Y que significa impuro. Las personas no se acercan a él por eso. Y lo que las personas hacen es plegaria por la persona, que Hashem ayude a fulanito tal que está pasando lo difícil. Eso debiera ser siempre. Y yo tengo la práctica que mi esposa me enseñó. Cuando veo una ambulancia que está pasando, un carro de bomberos, pido por que Hashem cuide a las personas que tienen la necesidad de tal vehículo, sea judío o no judío, que Hashem los cuide y que Hashem los repare, que los sane. Que en verdad es bastante desagradable que te llegue a llegar una ambulancia por una necesidad, obviamente. Pero bien, así que la persona que ve a esta persona gritando tamé, impuro, tiene que orar por el otro. Ese es un punto importantísimo. Ahora, pero este es el punto más importante de todo. Si la persona, y obviamente tenemos Zacarías 14, si la persona tiene que ir a Israel, y eso pasa, todas las naciones tienen que ir a Israel en el Festival del Tabernáculo, en la era mesiánica. Está escrito, es profecía. Si la persona tiene lepra, no podría ir al templo, sería excluido, porque él se excluyó por hablar mal de otro. Para incluirse tiene que ser arrepentimiento, reparar el daño que hizo. Así que la persona que en verdad quiere servir a Dios y le da lepra puede arrepentirse. Pero una persona que no tiene fe en el Creador y vive inclusive en Israel y le da lepra, puede mudarse a las junglas de Uruguay y nada va a pasar, absolutamente nada. Tal vez le sigue la enfermedad, ¿verdad? Pero no le afecta nada más. Así que la lepra le afecta a la gente que tiene fe en el uno, porque tu nombre está escrito en la Biblia. La Biblia te incluye a ti, a mí. ¿Me entienden? Y eso es importante tener en mente. Así que la lepra es la enfermedad para la gente de fe. La persona que tiene fe hace el procedimiento, que es vergonzoso, que es difícil, grita impuro, impuro, pero una persona que tiene fe. La persona impía come puerco, hace toda clase de cosas impropias, porque en verdad no tiene fe en el uno. Es un idólatra sin vergüenza, porque no tiene fe en el uno. Busca excusar la idolatría. Es que tú no entiendes, yo sé que la Biblia dice Dios es uno, pero en verdad porque tenés que tener este espíritu que te lleva a toda confusión, el espíritu zángano que embaraza mujeres casadas, entonces tú tienes que entender que el uno en verdad significa tres. Y se comienza a inventar toda clase de doctrinas, teologías, y prefieren la religión que la fe auténtica del uno, con la simpleza. Te dice Ezequiel, el tercer templo viene, no hay problema. Tengo fe en el uno, leí la Biblia hebrea. La Biblia cristiana te dice que no hay templo en el Nuevo Jerusalén. La congruencia se cortó, ahora es incongruencia. O sea, la Biblia cristiana, el Corán, el libro de Mormones, no es el camino de la vida, porque la Torá, la Biblia hebrea, es el camino, la verdad y la vida. Porque tú tienes fe en el uno, no en la idolatría. La idolatría viene a robarse la gloria de Dios. Inclusive puede hacer milagros y maravillas. Jesús hacía milagros y maravillas. En la historia había gente que hacía sanidad en el nombre de Yeshua ben Pandera. Hasta hoy en día gente sana en el nombre de este ídolo. Y la gente es sanada. Pero te dice Deuteronomio 13 que el Eterno permite falsos profetas que hacen milagros y maravillas para desviarte del camino del uno. Pero la gente tiene que escoger la Biblia, que se han incluido. Voy a leer la Biblia, voy a aplicar la Biblia, voy a buscar congruencia y comienzo desde Génesis, no en el libro de Juan, como es la idolatría, para indoctrinarte en la idolatría. Hay varias gente, incluyendo pastores, evangelistas, que han abortado idolatría solo con leer el libro de Ezequiel y ver las incongruencias del libro Apocalipsis. Totalmente otro camino. La Biblia cristiana, el Corán, el libro de Mormones te enseña el camino erróneo, que es el camino del infierno. Isaías 66, verso 24. La fe auténtica te lleva al uno.
te incluye en el mundo venidero para bien. El libro, la Biblia, escribe de ti y te incluye a ti. Así es. Así que la persona que tiene mesorá es una persona que tiene fe, que cometió un error y puede hacer arrepentimiento. Y ese es el punto de la persona que tiene mesorá, que le llaman lepra. La persona que está buscando el Creador. La persona que no tiene fe, agarra sus cositas y se muda a las junglas de Venezuela. Nadie lo va a ver, no importa. ¿Va a continuar la enfermedad? Posiblemente. Se va a morir por allá solito, nadie lo va a ver, él no le importa a Dios igual. Puede abrir su propia iglesia. ¡Pare de sufrir! ¿Me entiendes? La persona puede hacer lo que quiera cuando no tiene a Dios en su vida. Puede escribir su propio libro. La Biblia cristiana, los mormones, el libro, el Corán. ¿Me entienden? Que es otro camino total. Otro camino total. La persona de fe busca que el Eterno lo restore al camino correcto después de ese arrepentimiento, procedimiento que es vergonzoso, pero es un camino de restauración porque Dios está buscando restauración. Dios perdona sin necesidad de sacrificios humanos como se inventó la idolatría de Roma. La gente de Nínive fueron salvos poniendo su fe en el uno y arrepintiéndose. Ninguno fue al templo a hacer sacrificios para perdón de pecados. Ellos hicieron perdón, pidieron perdón, hicieron arrepentimiento. Por 4000 años nadie necesitaba a Jesús. De repente Dios cambió. De nuevo, falta de incongruencia. ¿Quién antes del diluvio tenía fe en la idolatría de Roma? Absolutamente nadie, solo en el Creador. Metushelach, fe en el uno. Noah, fe en el uno. Inclusive te dice que Noé encontró gracia en el Creador. O sea, había gracia antes del diluvio y después del diluvio. La idolatría, es que solo con gracia vino con la idolatría. Mentira total. La idolatría espera que no leas la Biblia hebrea para que tú seas desviado por todos los milagros y maravillas que los falsos profetas hacen, como dice Deuteronomio 13. Así de simple. Se viene a robar la gloria de Dios, la idolatría, como dice Daniel 7:25, sobre Jesús, Yeshua HaMashiach. Viene a robarse la gloria de Dios. Viene a perseguir al pueblo de Israel con sus palabras. Él dijo que no vino a traer paz, sino guerra. Él fue la inspiración de todas las inquisiciones, cruzadas, holocaustos, Jesús, con sus palabras. El que no cree en mí, que me lo traigan frente a mí, me lo decapiten. Así hicieron los cruzados, la gente de las cruzadas. Ese fue Jesús. Vino a cambiar la Torah de Moisés por la ley de Cristo. Vino a cambiar las leyes. Obviamente, vino a cambiar los tiempos. Tenemos el calendario hebreo, ahora tienen antes de Cristo, después de Cristo. Por 4000 años nadie necesitaba a Jesús, tú no necesitas a Jesús, necesitas de Hashem el uno, con congruencia. Eso es importante. Mesorá nos enseña que la persona puede caer, una persona que tiene fe. Los idólatras ni siquiera son contados todavía. Están fuera del marco bíblico. La Biblia no le aplica a ellos. No habla de ellos. ¿Quieres que la Biblia aplique a ti? Pon tu fe en el uno. Entonces la Biblia tiene tu nombre escrito. Esa Biblia es tuya. Pero la idolatría viene a desviarte el camino. La persona que tiene mesorá puede hacer arrepentimiento y puede ser restaurado. Y ese es el punto de mesorá. No es quedarse leproso, sino la restauración que viene. Interesante punto. ¿Sí? Así que la mesorá es para la gente que tiene fe, no para los impíos idólatras que aman doctrina, teología, religión. Y no, Zacarías 13, verso 2 dice que la idolatría se va a terminar en la era premesiánica, la era mesiánica que es ahora. Aborto, idolatría. Nadie más te puede salvar aparte del Creador. Idolatría puede decirte cuentos, pero incongruencia no es la verdad. La Biblia es el camino, la verdad de la vida. La idolatría es el camino al infierno. Piénsalo. Les deseo Shabbat Shalom U'Mevorach. Kol Tuv.